Bien, estamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. El estribillo: bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Bendice al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor Bendice al Señor. no está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Bendice alma mía al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice Bendice alma mía al Señor. la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos. Para los que guardan la alianza, reciban sus mandatos. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora vamos a decir una cosita sobre Santa Catalina de Siena. Hoy es la fiesta. Es doctora de la Iglesia y, patrona de Europa, junto a San Benito. Entonces, es una mujer que vale mucho. Ella vivió al final del siglo XIV, o sea, 1300 y pico, 1343, por la precisión, 1343. Bueno, ella era una niña y quería ser como los grandes monjes de los primeros siglos cristianos que huían al desierto. Huían al desierto para tener recogimiento y estar con Dios y vencer las tentaciones. Así ella, desde los 7 años, se retiraba en su celda y... Ahora oye, sí. Ahora sí. Entonces, a los 12, 13, 14 años, los suyos querían que ella se casara. Entonces le quitaron la celda. Pero ella, estando en contemplación en la celda, había tenido una visión que le decía que ella tenía que preocuparse también de la gente, de poner la paz en esas ciudades que estaban siempre luchando. Y entonces empezó a poner la paz entre las varias ciudades, viajando
de una autoridad a otra. Y dentro de esa confusión había también otro problema, que el Papa, que era un francés, en lugar de estar en Roma, estaba en Aviñón, Francia, en el sur de Francia. Y entonces Catalina viajó a Francia para hablar con el Papa, para que regresara a Roma. El Papa había tenido esta idea, pero miedoso del entorno, no quería tomar la decisión. Santa Catalina, que era una laica, terciaria dominica. Nosotros conocemos tantas laicas terciarias franciscanas. Ella era terciaria dominica. Esta muchacha, cuando le dijo al Papa, tiene que volver a Roma, el Papa había tomado esta decisión. Le dijo, usted tiene que volver a Roma como ha sido su propósito. Y él nunca lo había dicho a nadie. Entonces le impresionó. Esta muchacha sabe. Y volvió a Roma. Una de las cosas grandes de esta santa. Una cosa curiosa es que esta santa vivió al mismo tiempo que en Europa y en Asia había el virus. Se llamaba la peste negra. Y ha sido una pandemia terrible. Se calcula que haya matado más de 100 millones de personas. Y venía de Asia, traída por los marineros y traída por los mercaderes que ya tenían el camino hacia Asia, Marco Polo, etc. También el Papa de San Francisco hacía negocio con los mercaderes de Asia, de China. Bueno, de allí, de Asia, llegó esta pandemia y mató a más de 100 millones de gente. Se calcula que mató la mitad de los ingleses. Pero la historia, yo he leído la historia de Santa Catalina, no dice nada de eso. Voy a seguir porque me parece raro que no habla de esto. Puede ser que profundizando un poco más. Bien, pero a nosotros interesa que es capaz la gracia de Dios con una criatura, una mujer, una muchacha. Y naturalmente hizo hacer paz entre varias ciudades. Ella era de Siena, una ciudad cerca de Florencia, centro de Italia. Bien, ahora vamos a la clase. Fray, buenas noches, Fray. ¿Todavía se pueden hacer algunas preguntas? Una pregunta. Sí, una pregunta. Adelante. Fray, estoy totalmente convencido que practicar la moral nos lleva a la voluntad de Dios. Pero eso pasa por conciencia y por nuestra libertad. Exacto. La pregunta, Fray, es ¿en qué momento nos volvemos desobedientes?
Uno, por desconocimiento de lo moral. Segundo, por no interiorizar nuestra conciencia. O tercero, por las tentaciones externas que nos desvían nuestra libertad. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el primer fallón? Nuestro. Posiblemente las tres causas. Ahora, ¿en qué momento? El momento teóricamente es cuando decimos sí a la tentación. Como dice Santiago, el capítulo 1 de su carta, capítulo 1, del 12 al 18. ¿Cómo ocurre el pecado? La dinámica del pecado, que es la dinámica que siguieron Adán y Eva. La dinámica del pecado es, te nace un deseo dentro de un bien, sin embargo te das cuenta que ese bien no te conviene, o porque es de otro, o porque no lo necesita, en fin, es desordenado tu deseo. Pero si tú sigues, entonces, y la voluntad llega a decir sí, ese es el pecado. Es cuando uno decide alejarse de Dios. ¿Verdad? Ese es el punto crítico. Sin embargo, uno prepara los puntos críticos. O sea, se trata de prepararse para el punto crítico. Cuando se trata de educar a los niños a obedecer, a ser generoso con los demás, es toda una preparación para que cuando venga la tentación del egoísmo, de no hacerle caso a Dios, de apegarse demasiado a los bienes, nosotros sepamos manejarnos y decir, no, esto no. Entonces las tres cosas se puede decir que son concausas del alejamiento de Dios. Muchas gracias, Fray. Gracias. 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 ¿Hay algo más? ¿Alguna preguntita? Sigamos. Tocando un poco, resumiendo la lección pasada sobre la libertad. Recuerden que yo les he dado alguna cita. La primera era la encíclica de San Juan Pablo II sobre la teología moral fundamental. Justo el tema que estamos tratando. Se llama la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Del número 50 para adelante. Ustedes pueden encontrar esto en una librería católica bien surtida. Piden la encíclica sobre la moral fundamental de Papa Juan Pablo II. Luego Génesis 2:17, Mateo 19:16, Romanos 12:2, Juan 8:32, Gálatas 5:13 y otros. Ahora, naturalmente, todos, especialmente los jóvenes, tendemos a definir la moral, la libertad, de una manera equivocada. Cuando, por ejemplo, decimos, la libertad es aquella cosa con la cual uno hace lo que quiere, escogiendo a su gusto
Y no importa si hay accidentes, si luego vienen problemas. Yo soy libre. Por lo tanto, yo puedo aún ir al encuentro de tener problemas. La libertad es una facultad que causa problemas, que pero gustan. Equivocado. La definición de libertad no es esa. No es algo que causa problema o que puede causar problema. No es esa la definición. La libertad es como un carro. Se define por su esencia, por lo que es, por lo bueno que es, no por la posibilidad de tener accidentes. Estos accidentes son cosas que pueden ocurrir, pero no son el carro. El ingeniero ajustando el motor con el freno, con todo lo demás, no está pensando de hacer algo que procura accidentes. Todo lo contrario. Esas son cosas que pueden ocurrir, los accidentes, pero no son el carro. Y se procura no tener nunca accidentes. Por eso, tantas ayudas, carreteras, señales de carretera. Dios, para que no ocurran accidentes con la libertad, te ha dado la ley natural que resuena dentro de ti. No hagas a los demás lo que no quisiera que los demás te hicieran a ti. Es un principio de ley natural. La sociedad organizada, la iglesia, sobre todo la persona de Jesucristo, te dicen cómo manejar la libertad y no tener accidentes. ¿Quieres tener accidentes en tu vida? Adelante. Tu madre llorará, Dios llorará, porque tú llorarás en un hospital, una cárcel, un manicomio o en un cementerio. En este mundo, mejor mirar a los santos que a las personas malogradas por manejar mal la libertad. Por la práctica y el concepto equivocados de libertad. La libertad humana, con su posibilidad de escoger, aún equivocadamente, es tan real y poderosa que limita la libertad de Dios. Eso hace temblar. Limita. Habría que ponerlo entre comillas, porque claro que la libertad de Dios no se limita. Pero en ese tipo de mundo, con la actuación de los seres humanos, sí limita la libertad de Dios. En este nuestro mundo, fíjense qué cosa dijo Benedicto XVI. Todo el párrafo amarillo. Escuchemos lo que dijo el Papa Benedicto.
Dios dándonos la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Esto dentro de un contexto del segundo renglón del credo, que dice, yo creo en Dios Todopoderoso. Y el Papa se pregunta, ¿qué entenderá la gente por todopoderoso? Y entonces explica en qué sentido debe decirse y entenderse la palabra todopoderoso, que lo puede todo. Vamos a oír. Pero la fe en Dios Todopoderoso nos lleva por caminos muy diferentes. Aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que sus caminos son diferentes de los nuestros e incluso su omnipotencia es diferente. No se expresa como una fuerza automática o arbitraria. En realidad, Dios al crear a criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a una parte de su poder. Léala de nuevo esta frase. ¿Okay? En realidad, Dios al crear a criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a una parte de su poder, dejándonos el poder de nuestra libertad. Así, ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su omnipotencia no se expresa ni en la violencia ni en la destrucción de todo poder adverso, como quisiéramos, sino en el amor, la misericordia, el perdón, en la llamada incansable a la conversión del corazón. En una actitud solo aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor. Esta es la potencia de Dios y esa potencia vencerá. Dios todo amoroso. Eso. Papa Benedicto XVI, audiencia general del 30 de enero de 2013. Vean cómo confirma lo que hemos dicho, que hemos venido diciendo y que a ustedes les encanta, que las desgracias no vienen de Dios, vienen de los seres humanos. Y nosotros decimos, pero entonces Dios las permite. Tampoco. Dios ni la quiere ni las permite. Solo las tolera porque somos libres y Él no puede intervenir. Acabamos de oírlo. Porque la libertad es cosa seria. Y nos hace caer en nosotros, sobre nosotros, la responsabilidad. Es lógico. Por eso tenemos que amarnos. Porque lo malo que hacemos cae sobre los demás también. Y la otra cosa importante, Dios es solo amor, mi último librito. Dice la hoja que acabamos de leer, tiene una sola potencia, un solo poder, es el de amar. Es el de amar. Y ese poder vencerá. Qué lindo. Bueno, eso nos dice lo serio que es nuestra libertad. Y el Todopoderoso, recuerdan ustedes que yo decía y digo siempre, en lugar de Todopoderoso, todo amoroso. Porque todopoderoso se entiende mal, dice el Papa. Se entiende aplastar todo poder adverso. Y nosotros quisiéramos
así, porque es nuestro gusto, que cuando alguien hace contra nosotros o contra otros, contra la familia, nosotros quisiéramos aplastar ese poder. Y decimos, Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Dice el Papa, es que nosotros de la palabra poder tenemos una idea equivocada. La palabra todopoderoso, como la entendemos, está muy equivocada. Por eso yo no la digo. No la digo. Y si el Papa me dice, está escrito allí que hay que decir todopoderoso. Santidad, yo todopoderoso no lo digo. Y le digo por qué. Porque su predecesor, Benedicto XVI, eso es lo que dijo. Eso es lo que entiende la gente. Y yo no quiero que la gente entienda eso. Porque conlleva tantas consecuencias muy malas. Y me pongo a pelear con el Papa. Imagínense. Qué alegre. Esta es una de las razones por las cuales hay que decir que Dios no es todopoderoso. Ante el mal que un ser humano quiere hacer, Dios no puede hacer nada. También ponerlo entre paréntesis, entre comillas. Pero en la práctica no puede hacer nada. Por eso no hace nada. Aquí en Guatemala frecuentemente se oye decir, solo Dios puede arreglar a Guatemala. Yo me pongo bravo, pero no lo expreso, no lo digo. Solo le digo a la persona, ¿y por qué Dios no lo hace? Por favor, deme la respuesta. ¿Y por qué Dios, pudiendo arreglar los problemas de Guatemala, no los arregla? Al menos en favor de los pobres, de los débiles. Deme una respuesta. ¿Por qué no lo hace? Bueno, ustedes tendrían que saberlo. No hay que esperar el milagro. Bueno, recuerden ¿cómo se dice? Este mensaje de Benedicto XVI. Dios no quiere esa acción dañina, ni la permite. Otra palabra que hay que borrar del lenguaje cristiano. Está equivocada. Dios a las cosas malas ni las quiere ni las permite. Solo las tolera porque son hechas por seres humanos que son libres y Él respeta la libertad. Pero no puede intervenir. Ahora descansen. Descansen 5 minutos. Y si hay alguna preguntita, prepárenla. Gracias, Fray.
¿Hay alguna preguntita? Entonces pasamos a la lección 5, que se llama Razones y Decisiones. La conciencia humana que actúa en libertad para actuar necesita razones y necesita decisiones. Actuar significa ajustarse a la realidad. Si yo salgo de aquí, tengo que empezar a saber dónde voy a poner el pie, qué camino voy a hacer, si llueve o no llueve. Si llueve voy a agarrar el paraguas. Si hay una grada, tengo que tener cuidado. Si me duele la garganta, me se reseca la garganta, decido pedir agua y Carlos me trajo un vaso de agua y me siento mejor. Yo me estoy ajustando a la realidad. Nosotros eso lo hacemos 1.000.000 de veces al día, continuamente. Ya no hay aceite, hay que irlo a comprar. Bueno, agarra el dinero, vas al súper, compra aceite. Te estás ajustando a la realidad de que no hay aceite. Y el aceite es necesario, porque tenemos que freír ¿qué cosa? Los huevos y los plátanos y tantas otras cosas. Nosotros nos estamos ajustando continuamente. Pero eso no solo en las decisiones concretas de la vida práctica, casera, sino también a nivel de elecciones ya más elevadas, de valor. De valor. ¿Qué te vas a salir con ese muchacho? ¿Te vas a salir con esa muchacha? Pero ¿te has dado cuenta que ese muchacho está vendiendo droga por todos lados? Ajústate a la realidad. En este caso, se trata de ajustarse a una realidad moral, de bien y de verdad. Este muchacho está haciendo cosas
que no son ni buenas ni verdaderas. Te dice que te vas a crear el paraíso si tomas esa droga. Te está engañando completamente y tú vas a salir con él. Piénsalo. Te está ajustando a una realidad que no te conviene. Ajustarse en ese caso significa apartarte y dejar que el muchacho vaya por su cuenta. No que tú los acompañes. Eso, el ajustamiento moral, donde se deciden las grandes cosas, las grandes decisiones. Yo me ajusté al seminario cuando me hablaron de eso. Y luego me ajusté a otras cosas, al estudio. Al inicio el latín no me cabía en la cabeza como al hermano Pedro, pero poco a poco sí, entró y bien. Y iba viendo que el ajustamiento al ser fraile sacerdote, iba correspondiendo a la realidad, a la verdad. ¿Qué son las razones? Las razones son correspondencia. La razón es correspondencia entre lo que pienso y lo que es la realidad. La razón es la correspondencia entre lo que estoy pensando y la realidad. Estoy pensando o estoy viendo que está lloviendo. ¿Y qué hace? Sales con la sombría, con el paraguas. La gente se te ríe porque no estamos todavía en invierno. Estás loco. Mamá, asómate a la ventana. Ya verás que está lloviendo. Entonces, ¿qué es la razón? Yo tengo la razón. Tomando el paraguas. ¿Qué significa eso? Significa que hay correspondencia entre lo que yo estoy viendo, pensando y la realidad. Estoy viendo que llueve y agarro el paraguas. Esta es la razón. Yo tengo la razón, mamá. Tú no tienes la razón. Porque tu idea, tu pensamiento no corresponde a la realidad. Eso es un trabajo que estamos haciendo continuamente. Solo que a veces lo hacemos a la loca. Ahí está el punto. Y ahí está el problema. Lo hacemos a la loca. Tengo que salir. Y salgo como sea. Y luego llueve. No importa. Luego regreso. Mamá, yo creo que tengo resfriado. Hijo, hija. No existe un buen ajustamiento a la verdad. La otra palabra, decisión. Quedarse con una cosa y tirar la otra de las dos. Entonces, ¿lo agarro o no lo agarro el paraguas? No, no lo agarro. Porque luego la gente se ríe que yo voy con el paraguas. No lo agarro. Ahora vas afuera. Te agarras un montón de agua y te diste cuenta que tomaste una mala decisión. Tiraste la cosa buena y te quedaste con la cosa mala. Decisión viene de decidere en latín.
decidere, no decidere, decidere. Cedere, creo que ustedes tienen una palabra. Los venezolanos. César, en inglés, César es la cortadora, la tijera. Sí. Scissors. Eso es cedere. La cesoia en italiano, cesoia, la que corta, la que decide. Entonces, decidere significa partir, tirar una cosa y quedarse con la otra. Parte y aparta. Apartarse, aparta las dos. Tomar una decisión es quedarse con una parte y alegar la otra. Pénsalo antes de decidir, porque después ya no se puede volver atrás. Hay cosas que son así. Hay otras que agarran una cosa u otra, más o menos da lo mismo. No hay que perderse demasiado. Pero hay cosas serias. Casarse o no casarse. ¿Te casas con él o con ella? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque después ya no se puede volver atrás. Ahora, importancia de una buena formación. Esto es importante, los papás con los hijos, los formadores. Esto es fundamental cuando se enseña a los hijos. Enseñarle esto es muy importante. Es muy importante decirle a los hijos el por qué se les dice una cosa y por qué se les pide una cosa. Es importante dar las razones. Porque si no das las razones, exiges que sea una decisión sin razones, el muchacho o la muchacha ya se siente mal. Tener que decidir y no saber por qué. Y le hace daño y nunca aprende. Y mañana, cuando tendrá que decidir por su cuenta, no sabe. Es posible que escoge la cosa equivocada. Importantísimo. Y saber que para adquirir los buenos hábitos, hay que repetir los actos. Entonces, hay cosas que hay que hacerse, un hábito, o sea, una costumbre, un hábito, que antiguamente se decía virtud, pero mejor un hábito. Mejor todavía una tendencia hoy en día. Son palabras que van cambiando para corresponder cada vez más a la verdad. Vea, hoy se dice una tendencia. Se quiere crear a los hijos una tendencia. ¿Tendencia a qué? A que lo piense antes de decidir. Yo, formador, lo quiero darle esta buena orientación. Hijo, ¿cuándo tiene que decidir? Piénsalo siempre. No digas sino más, sí, no, piénsalo. Busca las razones por las cuales conviene decir sí o conviene decir no. Y a veces las razones hay que buscarlas. Hay que ir a la internet y ver Google qué dice. Y después de un día, según las decisiones, claro. Pero si son cosas serias, espera, profundiza, reflexiona, pide consejo.
adquiere este hábito. Esto dando razones para decisiones. En la formación, y la otra cosa que hay que saber, que el hábito se adquiere mediante la repetición de actos. ¿Y cómo hago para adquirir el hábito de respetar a los ancianos? Bien, a ver, en la mañana tú vas a la clase, vas a pie. ¿Cuántos ancianos encuentras? A las 10 de la mañana yo encuentro 10, 15 ancianos. Bien, mira. Adquirir el hábito de ser respetuoso con los ancianos y se dan las razones. Por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, el respeto a los ancianos te hace una persona de más valor. Adquiere el hábito de respeto a los ancianos. Bien, desde ahora, todas las veces que encuentre un ancianito, una ancianita, tú le dices, buenos días, abuelo. Buenos días, abuela. Puede ser que al principio te mira y dice, ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere esto? Pero dentro de sí se alegra. Especialmente hoy que casi los jóvenes no saludan a los ancianos. Pero eso es para decir cómo adquirir un hábito. Repitiendo actos. Según el hábito. Si es un hábito profundo, fuerte, tendrás que repetir hoy, mañana, dentro de un mes, tantos actos. Pero esta es la dinámica de adquirir un hábito. Y entonces, ya sabe que la moral, la conciencia, dentro de ti, te acompaña. La conciencia, hemos dicho, es una facultad que se ubica en la vida y valora las cosas, valora las situaciones y toma decisiones. Y esto también en los valores más importantes, en los valores morales que ahora vamos a ver. Razones y decisiones. Esto maneja la conciencia. La conciencia quiere responder al bien, buscar el bien y buscar encontrar la verdad. Para eso el Señor que te ha creado te ha dado esta facultad. Bien, ahora estamos diciendo por qué la conciencia quiere buscar razones y decisiones. Porque son ellas que te ayudan a encontrar el bien y la verdad. Así se desarrolla tu vida. Así estamos hechos. Hay una pregunta. Una pregunta. Disculpe, Fray Mauro. Yo sí he visto y he visto que Dios ha salvado a muchas personas de muchos peligros y problemas grandes. Y sé también que de lo malo siempre sí se aprovecha y saca algo muy bueno. Pero ¿por qué no lo hace en otras muchas veces? ¿Por qué no lo hace muchas veces? Eso dice que estamos en un campo que no se puede decir cosas tan seguras.
Lo seguro que se puede decir es que la desgracia o la situación negativa en que uno se pudo encontrar y dice de haber sido liberado por Dios, la cosa segura es que esa situación negativa no la creó Dios. Eso es lo que sabemos con seguridad. La otra cosa que sabemos con seguridad es que cuando las cosas resultan bien, que sí tiene que ver con Dios, porque todo lo bueno viene de Él. Pero el cómo, toda la dinámica, el trayecto, no estamos tan seguros. Por ejemplo, a veces la gente dice, vine por esa carretera y el accidente ocurrió 1 kilómetro antes de que yo pasara y yo me atrasé un poco. Eso fue Dios que me hizo atrasar para que no me sucediera el accidente. Pero yo pregunto, ¿y entonces Dios no amaba a la otra persona que sí tuvo el accidente? Eso es algo que me nace espontáneamente, pero solo para decir que el trayecto de cómo las cosas me salen bien no es así de claro. Así, por ejemplo, no se sabe si fue la libertad de alguien que causó ese accidente. ¿Quién fue el culpable? Entonces, ¿por qué no lo liberó de ese accidente? Esa es otra cosa segura que sabemos y lo estamos diciendo esta noche. No lo salvó porque esa persona quiso emborracharse, quiso manejar mal y quiso atropellar a la gente. Su libertad, mal usada, por cierto, causó esa desgracia. Y Dios no pudo paralizar a ese chofer que iba a causar ese accidente. Bueno, hemos dicho estas 2 o 3 cosas seguras. Todo lo malo no viene de Dios, nunca. Todo lo bueno viene de Dios. Y cuando está de por medio la libertad del ser humano que causa problemas, no depende de Dios. Ni lo quiere ni lo permite. Esa es la libertad mal usada del ser humano. Otra cosa, el trayecto que hacen todo nuestro caminar y lo que nos pasa, hay muchas cosas que no sabemos. En futuro se podrán tal vez aclarar más. Pero así la pregunta que hizo usted, que hay alguno que dice con claridad, fue Dios quien, bueno, la fe de cada uno sabe y uno no puede tampoco intervenir. Sin embargo, ¿será la fe o será la verdad, la realidad, o será una interpretación de uno, que es una interpretación buena, pero puede ser que la realidad se movió diferente, porque no todo conocemos del trayecto que hace bueno y con él no fue bueno. Sí, a veces, estaba diciendo aquí, dialogando, a veces alguien dice, fue Dios
quien hizo que el avión, éramos dos que íbamos a tomar el avión. Y a mí se me atrasó. Bueno, se me olvidó una cosa y tuve que regresarme y ya no agarré ese avión. Y ese avión se cayó. Dios me quiere mucho, dice uno. Hizo que se me olvidara la cosa para liberarme del accidente. Yo quedo así, como quien dice, no sé. Primero porque me viene inmediatamente la pregunta, y al otro que iba con usted, ¿por qué Dios no hizo lo mismo? ¿No lo quiere Dios a esa persona? ¿Quiere solo a usted? Eso para mí es una gran pregunta, porque yo creo que Dios quiere a todo el mundo. Entonces, hay cosas que todavía yo no sé. Ahora, por lo tanto, si no sé, que cada quien siga pensando en esas cosas que son buenas. Si uno cree que es Dios que lo salvó, etcétera, etcétera, muy bien. Ciertamente las cosas buenas vienen de Dios. Sin embargo, el método o el trayecto o la dinámica de esa cosa, la intervención de Dios en esa cosa, no me es toda clara. Bien, como digo frecuentemente, si se ha entendido bien y si no, paciencia, porque yo más que así no puedo. Bien. Gracias. Gracias, Fray, gracias. De toda manera, hagan las preguntas. No importa si yo quedo sin saber. Se lo digo, ya está. No es que yo no duermo porque no pude responder a esta pregunta. No, yo voy. No, yo no me preocupo, Fray. Eso. Por eso ustedes hagan todas las preguntas que les viene, porque ayudan también a los demás y ayuda también a mí, que hago el esfuerzo de hacer entender las cosas. Bien, entonces les doy la bendición. Está bien, Fray. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Ustedes su mirada misericordiosa. Amén. 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 El Señor les bendiga. Que la vacunación COVID-19 sea gratuita, universal Hijo y segura para todos. La recomendación Amén. de siempre, el uso de la mascarilla, Amén. hermanos, y el distanciamiento social. Pase bien, buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo.